¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos reencontramos aquí en una nueva entrevista en CNN Chile. Vamos a hablar de un tema muy vinculado a nuestra salud y también a nuestro bienestar. Porque no sé si algunos de ustedes se han dado cuenta que a medida que pasan los años, me imagino incluso post 40, la pérdida de masa muscular empieza a incrementarse, incluso llegando a un concepto que es la sarcopenia. ¿De qué se trata? ¿Cómo se puede evitar? Todo eso se lo vamos a preguntar a Ricardo Chávez. Él es profesor de educación física, especialista en ciencias de la actividad física, conocido en sus redes sociales como Pollo Fit. Ricardo, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Maca, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por esta invitación, por la presentación y feliz de poder colaborar, aportar en algo en este pequeño espacio, pero profundo, de reflexión, de pensamiento crítico para nuestra especie. De todas formas, yo algo que puedo dar fe, ¿cierto?, es que eres un conocedor de la ciencia y que finalmente te gusta divulgar temas que vayan en favor de del bienestar de todos y todos. Pero en específico, te quiero preguntar, ¿qué es la pérdida de masa muscular y qué es la sarcopenia? Bueno, tú lo dijiste bien, la sarcopenia tiene que ver con ese proceso inevitable, pero que se puede retardar, que es la pérdida de la masa muscular y sobre todo, y lo más profundo e importante, la función. Sabemos que es, como todo, ¿no es cierto?, en nuestra especie, es multifactorial. Tiene que ver con aspectos tanto intrínsecos y también extrínsecos, es decir, básicamente cómo nos relacionamos con el medio ambiente. Y todos sabemos que lamentablemente la modernidad, esta evolución cultural acelerada, más que nuestra evolución biológica, acarrea el sedentarismo, ¿no es cierto? Y cada vez lo estamos viendo más temprano. Efectivamente, esta pérdida de función de masa estaba relacionada con el envejecimiento. Por lo tanto, el cumpleaños, pero sobre todo el envejecimiento biológico. Pero cada vez estos patrones, ¿no es cierto?, se están viendo en gente más joven y eso es tremendo para nuestro sistema y básicamente para nuestra salud. ¿Sabes que quiero retroceder un paso para luego entrar a la solución? ¿Cuál es la función que cumplen los músculos, ¿cierto?, en nuestra vida y por qué es tan importante poder mantenernos activos y con musculatura durante más tiempo en nuestra vida? Mira, y para esto te voy a citar a un famoso genetista de la época de los 30, Teodosius Dobzhansky, que decía que nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución. Y es súper importante que nosotros entendamos y analicemos nuestro desarrollo filogenético, ¿no es cierto? Desde épocas prístinas, desde el Homo en adelante, el género Homo, ¿no es cierto?, 2 millones y medio de años atrás, en que básicamente nosotros nos teníamos que mover para ir en busca de nuestra energía, con el único objetivo de masificar nuestros genes y preservar la especie. Y nosotros no estamos muy alejados de eso. Nosotros, el Homo sapiens, moderno sapiens sapiens, como te decía anteriormente, ha tenido un desarrollo cultural tan acelerado y técnico, y que esa técnica está influenciando en nuestra fisiología y biología. El músculo por sí mismo es fundamental. Tenemos más de 600 músculos en nuestro cuerpo, por lo tanto estamos diseñados para el movimiento y ya sabemos que el músculo también secreta ciertas sustancias, por ejemplo, al igual que el hígado, que van a producir cambios importantes, ni más ni menos que en nuestro comando central, por ejemplo en nuestro cerebro. Sabemos que se produce neurogénesis incluso en edades avanzadas. Hace poco apareció un paper en adultos nonagenarios, 90 años, que hacían actividad física con cierto grado de intensidad, básicamente trabajos de fuerza muscular, y que mejoraban a nivel cognitivo, porque básicamente se producen cambios importantes en el hipocampo que tienen que ver con, como te decía, áreas a nivel de cognición, el aprendizaje, la memoria, que es tan fundamental. Por lo tanto, el músculo por sí mismo es fundamental en un buen desarrollo tanto estructural como funcional y también desde el punto de vista de nuestra función a nivel cognitivo. Volvamos entonces a los temas prácticos para que esta conversación también sea útil para aquellos que están en la compañía de CNN Chile. Claro, porque finalmente muchas veces pasa que pasamos los 40, empezamos a notar esta pérdida de masa muscular y nos empezamos recién ahí a preocupar. ¿Cómo podemos evitar o retardar, porque decías que es algo inevitable, retardar esta pérdida de masa muscular que además está, claro, antes salíamos a buscar alimento, pero hoy día lo tenemos, como tú muchas veces citas en tus charlas, ahí mismo, ¿cierto? En la puerta, en el almacén, etcétera. ¿Cómo podemos hacerlo?
Dependiendo de la estructura en la que vivimos, ¿no es cierto? Tenemos la despensa del refrigerador a 2 o 3 metros. Y ahora ni siquiera vamos a la feria, ni siquiera ahora vamos a la app, claro, por eso yo decía que la técnica, desde el descubrimiento del fuego, de la industria lítica, ha modificado nuestra fisiología y biología, y no estamos siendo exentos en la actualidad de aquello. Por lo tanto, la respuesta es bien simple, pero a la vez compleja. Hay que movernos. ¿Cómo movernos? ¿No es cierto? Lo fundamental no es solamente entrenar. Y cuando yo digo entrenar es ir a un gimnasio, ir a un club deportivo, etcétera, sino que es agregar movimiento en el día. Ya se está viendo que no necesitamos solamente la media hora, 45 minutos, una hora al gimnasio. O sea, es más fácil, es más simple. Claro, pero vamos a estar sentados. Lo que tenemos que hacer es aprender, pensar, ¿no es cierto?, reflexionar. Por eso es importante la lectura, etcétera. Aprender de nosotros mismos y saber que yo no puedo estar sentado tanto rato. El hecho de estar de pie ahora, al igual que tú, estamos haciendo un gasto energético mayor que una persona que está sentada. Estamos en una contracción constante de los músculos de nuestro cuerpo, por lo tanto, y además con esta actividad cognitiva importante estamos haciendo grandes señales y cambios a nivel de nuestra estructura. Entonces, básicamente tenemos que agregar movimiento al día. Ojalá no estar sentado 6, 7, 8 horas seguidas. Podemos pararnos, lo que ahora se llama snack de ejercicio, que tiene un nombre bastante pegajoso y marquetero, sí, pero no es más que hacer ejercicio durante todo el día, actividad física con un cierto grado de intensidad. Por ejemplo, yo puedo estar de pie... ¿Perdón? No, sí, y que iba a complementar, porque ya, tenemos que movernos un poco más, pero hay alimentación que sea complementaria, ¿cierto?, para poder mantener nuestros músculos, ¿o no? ¿O es solo el movimiento? No, como yo te decía al principio, esto tiene que ver con, es multifactorial, o sea, tiene que ver de cómo yo me relaciono con los otros, cómo yo duermo, la higiene del sueño, cuántas horas duermo, qué como y en qué momentos como, porque no es lo mismo, por ejemplo, dormir 7 horas desde las 3 de la mañana, ¿no es cierto?, que dormir en el momento que corresponde. Volvemos a citar a este genetista, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la evolución. Nosotros evolucionamos con el día y la noche, con las temporadas, ¿no es cierto?, anuales. Por lo tanto, cuando bajaba la luz nos íbamos a la cueva para que no nos comiera el león. Ahora le estamos agregando horas al día con la luz. Entonces, ¿eso qué hace? Que no descansemos bien, por lo tanto se generan una serie de señales hormonales que en la mañana nos mantienen cansados, que no nos dejan activarnos. Por lo tanto, lo ideal es no ir de la cama a la ducha y a la cocina. Lo ideal es ir de la cama a algún movimiento. A todos nos gusta bailar. No los lillos, no, algo más intenso, que suba la frecuencia cardíaca. Si yo vivo en un piso 6, 8, 10, bajar escalera, ir a la oficina, subir las escaleras, además del ejercicio propiamente tal que yo tenga establecido en una rutina diaria o día por medio, tenemos que ser conscientes de mover el cuerpo durante el día. O sea, no solamente la media hora y los 45 minutos. Porque básicamente, y aquí termino, no tiene que ver con... Nosotros nos evolucionamos para entrenar, pero sí para movernos. Si nosotros analizamos, y lo hace muy bien Daniel Lieberman, un biólogo evolucionista de la Universidad de Harvard, las diferentes poblaciones de cazadores-recolectores que están quedando en la Tierra, caminan 10, 12, 15 kilómetros, cargan, cavan, de repente lanzan, pero nosotros no evolucionamos para correr maratones ni levantarse en kilos, que nos guste otra cosa. Lo hacemos, si lo hacemos bien, no va a provocar un daño, ni al contrario, pero sí tenemos que estar conscientes de agregar movimiento durante el día, fundamental. Escaleras, bailar, tomar paquetes, ir al supermercado. Es que aquí ya hay buenas noticias, porque no necesitamos inscribirnos en el gimnasio de moda ni en la clase, sino más bien movernos un poco más de lo que lo hacemos. Segundo, poder aprender también. Y la alimentación, perdón. Eso, la alimentación. Perdón, Maca, es fundamental. Lo que ya sabemos, o sea, una buena nutrición, ¿no es cierto?, genera señales. Todas estas cuestiones tienen que ver con eso. Y ya sabemos que una buena ingesta de nutrientes, de no llevar una vida prooxidativa, ¿no es cierto?, que en nuestro medio ambiente está lleno, ¿no es cierto?, solamente pensemos en la contaminación, nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a retardar todo este tipo de patrones, y el consumo principalmente de proteína es fundamental, ¿cierto? Nosotros podemos aumentar la síntesis proteica, mantener este músculo, ¿no es cierto?, en su función, en su fuerza, tanto por
por el estímulo del ejercicio, o sea, un estímulo mecánico, pero también con la ingesta de buenos nutrientes y específicamente de las proteínas. Para poder cuidar nuestros músculos. Ricardo Pollo, gracias por la conversación. Ha sido una pincelada, ¿cierto? Pero yo sé que si alguien se quiere conectar contigo a través de tus redes sociales y tu cuenta de Instagram, lo puede hacer para poder, ¿cierto?, empujar esta conversación para que retrasemos la pérdida de la masa muscular, y son cosas más sencillas de lo que todos pensamos. Movernos un poco más, conectar con nuestra buena alimentación, poder descansar como realmente corresponde. Finalmente el estilo de vida es lo que hace todo. Gracias por esta conversación con CNN Chile. Muchas gracias por la invitación, nos vemos. Y muévanse, felicidades.